11 policías y 34 guías están retenidos por los presos que controlan la cárcel de Turi en Cuenca. Según información migratoria, el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, no estaba en el país durante la polémica sesión que destituyó al juez Macías. La repetición de las elecciones en el exterior y las posibles impugnaciones pueden provocar que la posesión presidencial quede para el 24 de diciembre. El Ecuador redujo en 871 millones de dólares las exportaciones en los primeros 6 meses del año. Ucrania y Rusia cruzan oleadas de ataques con drones que afectan a por lo menos 6 de sus regiones. Las calles de Guayaquil, Quito, Cuenca y otras ciudades se llenan de patos kawaii, que en japonés quiere decir tierno o bonito. Miércoles 30 de agosto de 2023 comenzamos esta emisión de Televistazo Estelar con información sobre la situación en algunos centros carcelarios del país. Violencia, la estela incontenible. ...45 uniformados entre policías y agentes penitenciarios y una civil están retenidos en la cárcel de Turi, provincia de La Suay. Los presos responden de esta forma al operativo en la cárcel de Cotopaxi. Merlin Ochoa con más información. Los uniformados confirmaron que 11 policías, 34 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y una mujer que trabaja en el área administrativa fueron retenidos por los presos de la cárcel de Turi en Cuenca a las 9 de la mañana de este miércoles. Los internos estaban hasta en los techos de los pabellones. Algunos tapaban las cámaras de seguridad mientras otros usaban radios para comunicarse. Este es un efecto producto de la intervención que está haciendo Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el Centro de Privación de Libertad de la provincia del Cotopaxi. En esta cárcel, 250 policías ingresaron a realizar una intervención. El funcionario descarta enfrentamientos armados dentro de la prisión. Recalca que las 46 personas secuestradas no han sido agredidas, pero los internos tienen el control, pues los militares aún no pueden ingresar. Lo que podemos visualizar es que se encuentran efectivamente tomadas los pabellones de mínima, de mediana y de máxima. En todos los pabellones se encuentran en las terrazas. En Cotopaxi, a las 2 de la tarde, después de 8 horas de operativo en el pabellón de máxima seguridad, salieron los 2.200 uniformados entre policías y militares que participaron, pero no encontraron armas, sino celulares, chalecos antibalas y otros objetos prohibidos. Un equipo de Ecuavisa grabó a 3 presos embarcados en una camioneta que fueron trasladados desde el centro penitenciario hasta el aeropuerto de Cotopaxi, pero el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, no ha indicado por qué decidieron hacerlo. 4 personas fueron acribilladas en una gasolinera que está junto a un centro comercial en Durán, en Guayas. Uno de los asesinados era conductor de tricimoto y los otros 3 pasajeros. Merlin Ochoa nuevamente informa que la masacre ocurrió en la vía principal que conecta a ese cantón con 3 provincias. 30 disparos de fusiles acabaron con la vida de 4 personas a las 9 de la noche del martes en el cantón Durán. 3 sicarios llegaron a la estación de mototaxi en un carro tipo Jeep y los acribillaron. Una de las víctimas era chofer de tricimoto y las otras 3 estaban en el lugar esperando un vehículo. 3 personas también resultaron heridas y fueron llevadas a diferentes casas de salud donde se activó el código plata. La policía maneja 2 hipótesis. La primera es que el conductor no quería pagar las denominadas vacunas. De la información preliminar que se tiene es parte de la pugna que existe entre organizaciones delictivas de aquí. El sicariato sucedió en la cooperativa 28 de agosto, al pie de la avenida Nicolás Lapenti. Ahí la mañana de este miércoles el ambiente era de tensión. Un carro de la policía estaba cerca de los choferes, quienes lucían consternados. En el piso seguía la sangre de las víctimas. Quienes circulan por esta avenida la consideran de terror.
La masacre ocurrió al pie de la gasolinera que está junto al centro comercial y la terminal terrestre de Durán. Pero al frente está ubicada la farmacéutica que fue baleada la noche del 23 de agosto con 90 disparos. La vía conecta a Guayaquil con las provincias de Los Ríos, Azuay y El Oro. Por ahí pasan 8.000 carros al día en horas pico. Judicatura, Rincón de los Milagros. El récord migratorio del vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, confirma que cuando se conectó a la sesión para destituir al juez Walter Macías, estaba en Miami, Estados Unidos. Para Macías, esto invalida su voto, además de su posible estado de embriaguez. Informa Jacqueline Rodas. La polémica sesión telemática del Consejo de la Judicatura, en la que destituyeron al juez nacional Walter Macías con 2 de 5 votos, no solo está en entredicho por no tener mayoría o por el aparente estado de embriaguez del vocal Javier Muñoz, sino también porque no estaba en el país. Se conectó desde Miami. Así lo confirma el registro migratorio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Muñoz ingresó a Miami el viernes 18 de agosto y salió 8 días después, el sábado 26 de agosto. Mientras estuvo en Estados Unidos se dio la sesión de destitución, un día antes de las elecciones presidenciales. Según Macías, esto invalida la votación. Cita el Código de la Función Judicial que determina que la entidad actúa en territorio nacional y podía participar vía telemática pero dentro del país, y el reglamento de sesiones del Consejo de la Judicatura que habilita al vocal que esté en comisión de servicios oficiales. El ex juez informa que Muñoz no cumplía esas funciones, sino que estaba de vacaciones y debió notificar al Pleno para que actúe un suplente. El Consejo de la Judicatura ha guardado silencio sobre este punto controversial. Contactamos nuevamente a Javier Muñoz para conocer si tiene una explicación sobre el tema, pero no ha respondido. Continúa la pugna judicial tras el anuncio de la fiscal general que se va a procesar al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él le responde en un nuevo video. Además, entra a escena el Consejo de Participación Ciudadana de mayoría correísta. En el siguiente reportaje explicamos por qué. Horas después del anuncio de la fiscal Diana Salazar sobre el proceso penal en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz, el organismo respondió con este comunicado en el que hablan de interferencia en sus funciones. Estuvo acompañado de un nuevo video. Palo porque limpias la casa y palo porque no limpias la casa. Solo el dueño de casa sabe dónde están las goteras. Mientras, el vocal Muñoz respondió publicando un oficio enviado a Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en el que le solicita que ejerza control sobre las actuaciones de la fiscal general. Vera entró a la pugna judicial posicionándose del lado de la Judicatura. Hizo una advertencia a Diana Salazar. Esperemos que no sea una aventura de persecución política más, para forzar o su destitución o para forzar a través de arrestos y prisionización que salgan del país y destituirlos de su cargo. También cuestionó que la Corte Nacional, el Ejecutivo y la Fiscalía quiten el respaldo a sus delegados y pidan su renuncia. Hasta el momento, la Corte Nacional no atiende el pedido de fijar audiencia para formularles cargos a Terán, Muñoz y Barreno. Está en manos del juez Luis Rivera. La ley electoral menciona que la repetición de elecciones se debe realizar en 10 días. Sin embargo, la presidenta del CNE anunció la posibilidad de que se lleven a cabo en segunda vuelta, es decir, el 15 de octubre. Analistas señalan que no es posible, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Contencioso Electoral. La decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones en el exterior, debido al supuesto ataque cibernético sobre el sistema de voto telemático, trae dudas legales. Más aún cuando la presidenta del organismo abrió la posibilidad de que este proceso se realice en la segunda vuelta presidencial, es decir, dentro de 45 días. El Código de la Democracia, en cambio, habla de que la repetición de comicios en una zona electoral debe hacerse en 10 días.
Prevaricato es un delito para los jueces de la Administración de Justicia y es una falla administrativa para los demás funcionarios. No pueden fallar contra la ley expresa. ¿En base de qué disposición legal ella se permite irse sobre los plazos legales? No puede hacer eso. El haber eliminado el voto telemático y proponer hacerlo presencial vulneraría otros derechos de ciudadanos y organizaciones políticas, dicen los exmiembros de la función electoral. De ecuatorianos que se les vulneró el derecho de participación porque ya votaron telemáticamente y hoy no lo pudieron hacer, o si cambian la representación. Es decir, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Y la decisión final de si se repiten o no las elecciones de asambleístas en el exterior la tendrá el Tribunal Contencioso Electoral, debido a los recursos que presentó Sociedad Patriótica y el que presentará el Movimiento Construye contra esa decisión. Los expertos coinciden en que el tribunal debería confirmar que no hay argumento legal para repetir el proceso. En esta causal que se ha esgrimido no existe la compatibilidad jurídica como para argumentar en la misma la declaratoria de nulidad de las votaciones. Yo aspiro que con las apelaciones que se han hecho al Tribunal Contencioso Electoral no solo dejen sin efecto estas resoluciones ilegales, sino que también los sancionen, como ya los fueron sancionados anteriormente por violar la ley. La repetición del proceso podría cambiar los resultados que hasta ahora dan 3 curules en el exterior a la Revolución Ciudadana y 3 al Movimiento Construye, pero además podría generar cambios en los resultados de asambleístas nacionales. Muchas gracias. Ucrania y Rusia tuvieron un intercambio de ataques con drones y misiles. Andrea Báez ya está con nosotros para darnos más detalles. Andrea, ¿cuál es la situación? Juan Carlos, este ha sido el ataque con drones catalogado como el más intenso en medio de la contraofensiva de Kiev. Los proyectiles cayeron alrededor de la capital ucraniana y de una base aérea de Rusia, informa Pedro Jiménez. Ha sido el mayor ataque con drones en territorio de Rusia desde el inicio de la guerra. Los blancos estuvieron en 6 regiones, incluido un aeródromo en Pskov. Mientras que Ucrania recibió 28 misiles, las fuerzas de Kiev dijeron haber interceptado y derribado a la mayoría, pero reportaron la muerte de 2 personas en los alrededores de la capital. Los blancos de este ataque fueron edificios administrativos en Kiev, pero también este barrio residencial. La intensidad del conflicto aumenta en medio de la contraofensiva, aunque los avances de Ucrania sobre el terreno van más lento de lo que esperaba el gobierno de Volodymyr Zelensky, sin terminar de romper las líneas de defensa de Rusia en el este del país. En el sur, en cambio, Rusia consolida el control en ciudades como Mariupol, mientras que en Zaporilla hay civiles viviendo a menos de 5 kilómetros de la línea de fuego. El curso de esta guerra fue abordado hoy en la cumbre de ministros de defensa de la Unión Europea en Toledo, España. Ahí el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, urgió a los países a incrementar la ayuda económica y militar a Ucrania. Un mes después del golpe de Estado en Níger, militares de otro país de África Central, Gabón, derrocaron al presidente y tomaron el poder, terminando con el gobierno de una dinastía familiar que ha mantenido el control durante 56 años. El mandatario Ali Bongo está ahora bajo arresto y se anticipa una ruptura con aliados europeos de esta excolonia francesa. El informe con Pedro Jiménez. El golpe de Estado en Gabón está comandado por el general Brice Oligui, un poderoso militar, jefe máximo de la Guardia Republicana. En Libreville, la capital, decenas de personas celebraban la acción. Y el vocero del ejército notificó que el mandatario Ali Bongo está bajo arresto, acusado por traición a las instituciones del Estado, malversación masiva de fondos públicos, corrupción activa y tráfico de drogas. Ali Bongo es presidente desde 2009, fue reelecto en 2016 y hace 4 días ganó una vez más las elecciones presidenciales. Pero la oposición dijo que fue un fraude para consolidar una dictadura, un régimen familiar de 56 años, pues su padre gobernó de manera ininterrumpida desde 1967 hasta su muerte, cuando fue sucedido por Ali. En un mensaje transmitido desde la residencia oficial, el mandatario derrocado llamaba al mundo a denunciar el golpe y pedía apoyo internacional. Gabón, ex colonia francesa, se independizó en 1960 al igual que otros países africanos, pero había mantenido buenas relaciones con Francia. El gobierno de Emmanuel Macron condenó el golpe en un país en el que tiene presencia militar e intereses económicos con industrias petroleras, el mayor recurso natural de ese país.
De consolidarse el régimen militar de transición, será el 8º país africano y una ex colonia francesa más con golpes de estado militar en apenas 3 años. Más adelante, el huracán Idalia llegó a la Florida, Estados Unidos, y hay órdenes de evacuación para 1.600.000 personas. La vacuna anti-COVID dentro del esquema anual de Ecuador, el país ya lo tramita. Ya volvemos con más en Televistazo. El Ministerio de Salud Pública realiza las gestiones ante la Organización Panamericana de la Salud para incluir en su esquema regular de inmunización la vacuna contra el COVID-19. Mientras tanto, confirma la circulación de una nueva variante en el país. Fabiola Santana con el informe. La vacuna contra el COVID-19 está por formar parte del esquema regular y permanente de vacunación. El subsecretario de Vigilancia Epidemiológica informó este martes que hicieron la solicitud a la Organización Panamericana de la Salud y al Comité de Asesores sobre Prácticas de Inmunización. Esas organizaciones deberán validar la gestión de Ecuador para dar luz verde a la adquisición de las dosis mediante el fondo rotatorio de la OPS y además tomar en cuenta los estudios epidemiológicos y efectividad de la vacuna previo a la autorización. Las dosis se aplican a mayores de 3 años, pero se analiza si se la amplía a niños menores a esa edad. En todo caso, los grupos a los que irá dirigida está por definirse, pero se espera colocarla una vez al año, como se lo hace con la vacuna contra la influenza. La vacuna del COVID-19 sería la 19ª en el esquema regular del país, que ya cuenta con dosis para la difteria, fiebre amarilla, meningitis, hepatitis B, virus de papiloma humano y otras. En Ecuador se han aplicado 39,5 millones de dosis anti-COVID-19. En Guayaquil, embarcadores de mercadería que va hacia las Galápagos bloquearon el ingreso a la terminal de carga para evitar que ingresen vehículos que no respetan los turnos. Diego Cuenca describe el problema. Un grupo de 40 trabajadores que embarca mercadería hacia Galápagos bloqueó el paso a la terminal de carga en Guayaquil para evitar que ingresen vehículos que no respetan la fila o que entran de manera arbitraria, dejando a otros comerciantes sin cupo para enviar su mercadería. Venimos de Santo Domingo, venimos de Ambato, venimos de la Sierra, 5, 6, 7 días y muchas veces dicen ya no hay cupo. ¿Qué se hace? Se pierde la carga. Esa desorganización causó que 50 camiones con víveres ocupen al menos 5 cuadras en el sector de La Pradera, en el sur de la urbe. El problema empezó a las 8 de la mañana de ese miércoles y cerca de las 5 de la tarde solo ingresaron 8 vehículos. Los demás comerciantes que iban a bordo de esos carros no pudieron dejar su mercancía porque ya no había más espacio. Las 3.500 toneladas de productos que transporta el barco Fusion 2 estaban completas. Su fecha de zarpe es el próximo 8 de septiembre, con destino a las islas San Cristóbal y Santa Cruz. Hay mucha gente que tiene 2 y 3 embarques retenidos la carga y que no ha podido embarcar. ¿Y esto qué hace? Engrosar el costo de la canasta básica de Galápagos, que de por sí ya es caro. Son efectos de la emergencia en el transporte de carga hacia el archipiélago, que empezó en abril. En 4 meses no se ha superado la falta de embarcaciones y aún hay un concurso público para que otro buque ingrese a operar. Pero la Subsecretaría de Puertos no ha tomado una decisión. Ese barco de bandera panameña que ya está en Guayaquil es uno de los participantes que está esperando la autorización para operar. El primer semestre de este año, Ecuador exportó 871 millones de dólares menos que en 2022. Un estudio de la Cámara de Industrias y Producción señala que la principal reducción son en las exportaciones petroleras. Serana Bermeo con más datos. El Ecuador dejó de percibir 871 millones de dólares por la disminución de las exportaciones en el primer semestre de este año, según el informe de la Cámara de Industrias y la Producción. Hacia los Estados Unidos hay una caída en las ventas de un 20%. Los productos que registran mayor descenso son cacao en grano 30%, flores 17%, rosas 13%, camarones 11% y conservas de atún 9%. La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao explica que se debe a que el precio del producto subió, lo que provocó una reducción en la demanda. La tonelada pasó de 2.600 a 3.500 dólares. El precio lo define mediante bolsa, ¿no? En Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, se define, día a día va variando.
Las ventas petroleras son las que registran una mayor baja con 36%. Expertos explican que esto se debe a la reducción en la producción. En el primer trimestre del 2023 se alcanzaron los 459.600 barriles diarios, mientras que en junio la cifra fue de 391.800 según datos de Petroecuador, lo que representa una disminución del 15%. Ninguna empresa está interesada en hacer proyectos de exploración. Un proyecto de exploración fácilmente puede irrigar a la economía entre 500 a 600 millones de dólares, solo para explorar y ver el potencial de los campos. Las exportaciones petroleras se redujeron a los países de Panamá y Estados Unidos. En medio de acciones de protección que fueron resueltas de manera express, tanto en Yaguachi como en Balsas, Petroecuador adjudicó el contrato de seguros de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima a Seguros La Unión. Esta licitación fue motivo de una reunión en el norte de Quito que quedó registrada en audio y video entre un representante de la aseguradora que tenía ese contrato y lobistas que aseguraban que podían dar de baja el concurso. La contratación del seguro de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil de Petroecuador continúa levantando polvo. Ese contrato de casi 100 millones de dólares motivó una reunión entre el representante de la empresa que actualmente maneja ese seguro y lobistas, quienes a cambio de $1 millón ofrecían conseguir una extensión de al menos 6 meses. El video y un audio de 48 minutos motivó la desvinculación de un funcionario del Ministerio de Gobierno y el inicio de una investigación fiscal que dispuso también allanamientos. Pero ahí no quedó la cosa, porque resulta que una ciudadana, a pocos días de que venza la vigencia del seguro de todo riesgo petrolero, que está en manos de las compañías Hispana y Latina, interpuso una acción de protección en Yaguachi. Y cuando se habla de decisiones judiciales polémicas en Yaguachi, salta casi siempre el nombre del juez John Rodríguez Mindiola, a quien bien podrían llamar el Veloz, porque el requerimiento de medidas cautelares se presentó a las 2 de la mañana del 28 de agosto y el juez Rodríguez ya tenía una resolución lista a las 11:30 de ese mismo día. Allí dispuso a Petroecuador que suspenda la licitación y recomendó que se declare desierto el proceso. Este fallo, curiosamente, cumple con los objetivos que se negociaron en la reunión que se registró en audio y video. Pero el concurso no se suspendió, porque si hubo acción de protección en Yaguachi, pues también hubo otra en Balsas a día seguido. En ese remoto cantón de la provincia de El Oro, otra ciudadana solicitó medidas cautelares contrarias a las que emitió el juez de Yaguachi. En Balsas se dispuso a Petroecuador la inmediata ejecución de la adjudicación del proceso. Y que nadie diga que la justicia es lenta, porque al juez de Balsas, Edulfo Aguilar Heredia, a las 9:12 de ayer le comunicaron que debía conocer la causa. Y a las 12 ya había resuelto. Pero mientras en los juzgados de Yaguachi y Balsas expedían resoluciones express, Petroecuador resolvió acoger el informe de la comisión técnica y adjudicar el contrato a la Unión Compañía de Seguros por el valor de $98.600.000 sin incluir IVA y un plazo de ejecución del contrato de 730 días. En esta licitación, Seguros La Unión presentó la única oferta. Y en otro tema vinculado al juez John Rodríguez, su destitución no ha sido ejecutada. Incluso el magistrado presentó una apelación a la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral por haberle restituido los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. El funcionario también es procesado por prevaricato. El lunes será sometido a audiencia de formulación de cargos. Luisa María Heredia con el caso. El juez John Rodríguez Mindiola de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Yaguachi y Provincia del Guayas fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral el 24 de agosto pasado. Sin embargo, continúa desempeñando sus funciones. Por disposición del organismo, Rodríguez debía ser destituido de su cargo. El magistrado, según el contencioso, cometió una infracción prevista en la ley como muy grave: interferir en la función electoral, al haberle devuelto los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, quien
aún cumple sentencias por corrupción, para que el movimiento Revolución Ciudadana lo pueda inscribir como candidato presidencial en los comicios anticipados del 20 de agosto pasado. Sin embargo, el magistrado presentó una apelación al fallo y hasta que el contencioso la resuelva, se mantendrá en su despacho, ejerciendo como servidor judicial, y las decisiones que tome o las sentencias que emita gozarán de legitimidad. Para Rodríguez Mindiola, el tribunal impuso también una multa de $31.500 y le quitó los derechos políticos por 4 años. Pero nada de eso está ejecutoriado. El juez de Yaguachi tiene un frente abierto más en la esfera penal. Meses atrás, la Fiscalía le abrió una investigación previa por posible delito de prevaricato. Incluso se le giró una orden de detención por 24 horas que fue levantada por la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, en atención a escritos presentados por la defensa. Este martes, precisamente Gallardo, quien abocó conocimiento del caso por tener el procesado fuero de corte provincial, convocó a una audiencia telemática de formulación de cargos para el próximo lunes 4 de septiembre, a la 1:50 de la tarde. Se incrementó la salida de venezolanos desde Ecuador. Ocurre cuando el gobierno de Panamá ya analiza medidas drásticas, como por ejemplo el cierre de la frontera con Colombia. Carla Delgado con el reporte. Al menos 500 ciudadanos venezolanos salieron de Ecuador durante este fin de semana, según la Organización de Migrantes de ese país. Ocurre tras el anuncio del gobierno de Panamá sobre el cierre de la frontera con Colombia, por el alto número de personas que a diario cruzan la selva del Darién para llegar a los Estados Unidos de forma irregular. Los venezolanos representan el mayor número de quienes atraviesan esa zona, más de 100.000 en lo que va del año. Antonio cuenta que su hermano salió de Ecuador. Tenía planeado cruzar el Darién a fines de año, sin embargo, las posibles restricciones adelantaron su viaje. Llevaba meses desempleado en Quito y quiere buscar mejores oportunidades. Solo trabajaba para el día a día y eso ya no le alcanzaba. Hablamos por WhatsApp y los comentarios son terribles de las cosas que se ven en el transcurso. Lo mismo hicieron los primos de Julio. Es complicado, uno se pone nervioso. Más que todo hay un periodo siempre de mínimo 3-4 días que uno no sabe nada. No tienen cómo comunicarse porque están en la selva, pues. Él también analiza la posibilidad de irse de Ecuador, aunque sabe que será más complejo por sus hijos. La salida de venezolanos del país incrementó sobre todo en los 2 últimos años. En 2015, alrededor de 500.000 venezolanos vivían en Ecuador. Durante 2019, partieron 25.000. En 2022 salieron 120.000. Y en lo que va de 2023, son 70.000. Estamos obviamente padeciendo acá en Ecuador el tema económico, el tema del desempleo, el tema de la falta de oportunidades, el tema inclusive de la regularidad migratoria. Al menos un 70% se dirige a los Estados Unidos por los planes que han ellos aperturado. La selva del Darién se ha convertido en un corredor para los migrantes. Según datos oficiales de Panamá, en lo que va del año más de 370.000 personas ya cruzaron esa zona. Torrenciales lluvias en Turquía provocaron inundaciones en zonas rurales. Una poderosa corriente de lodo desbordó los canales de un río en la provincia de Erzincan, cubriendo vehículos. Algunos puentes también sufrieron daños por el impacto de toneladas de rocas y troncos arrastrados por el agua. Si bien la inundación causó pánico y daños materiales, no se reportaron víctimas. El huracán Idalia tocó tierra en el estado de Florida como un fenómeno de categoría 3 con vientos de 209 kilómetros por hora. Ingresó por la costa oeste, específicamente en la región denominada como Big Bend, desde Palm Harbor hasta Tallahassee, provocando inundaciones y la destrucción de viviendas. Poco después, Idalia bajó a categoría 2 rumbo a los estados de Georgia y Carolina del Sur. Esta tarde se degradó a categoría 1. Idalia ingresó a Florida por la playa de Keaton como un huracán de categoría 4 y en su avance por el territorio redujo su potencia. Los servicios de emergencia habían previsto que causara severos daños, por lo que desde ayer cerraron carreteras, puertos y se suspendieron las clases en Tampa y en Orlando.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia en 46 condados y emitió órdenes de evacuación para 1.600.000 personas. La marejada ciclónica podría elevar el nivel del mar de 3 a 5 metros en algunas áreas. Es una marejada ciclónica que si estás allí cuando suceda, será muy difícil que sobrevivas. El fenómeno ha dejado 200.000 hogares sin energía eléctrica y se esperan cortes prolongados de agua e internet, además de inundaciones y casas destruidas. El presidente Joe Biden señaló que está en constante contacto con el gobernador de Florida. Estamos preocupados por el oleaje del océano, pero nos aseguraremos de que tengan todo lo necesario. Expertos afirman que después de pasar sobre Florida, Idalia avanzará hacia el norte por Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Y en España, 20.000 personas disfrutaron de una guerra de tomates durante la conocida fiesta de la tomatina. El tradicional evento que se realiza en una ciudad de Valencia se ha convertido en una atracción turística. El último miércoles de agosto de cada año, la ciudad española de Buñol se convierte en la capital del tomate. ...150 toneladas de estos frutos son arrojados desde camiones como parte de la tomatina. Una fiesta masiva donde la única regla es arrojarse tomates. ...20.000 personas participaron en la batalla de hoy. Oh, está súper cool. ¡Hazle tomachina! Ciudadanos de China, Japón, Venezuela, India y Holanda están entre los miles de extranjeros que llegaron a la ciudad para asistir al curioso festival, que tiene su origen en una guerra de comida ocurrida en 1945, pero que desde entonces se volvió una tradición. El evento duró 1 hora, pero fue suficiente para que las calles quedaran completamente cubiertas de jugo de tomate. Sin embargo, la fiesta se extiende un poco más, con camiones que arrojan agua para limpiar la ciudad y a los asistentes. Una mujer sentenciada a prisión por ahorcar a un perro en Quito. ¿Cuántos años estará tras las rejas? La respuesta luego del corte. Si las redes son tu pasión. La policía busca que el Ministerio de Agricultura sancione a las empresas exportadoras reincidentes en envíos de droga al extranjero. Diego Cuenca explica el pedido de la autoridad para combatir el narcotráfico. La policía detectó 56 empresas exportadoras de banano, que hasta 10 veces en el año se han visto implicadas en narcotráfico, pues los cargamentos de droga van ocultos en sus contenedores que salen desde los puertos marítimos del Ecuador hacia países de Europa principalmente. La autoridad no revela la identidad de los propietarios ni los nombres de las compañías legalmente constituidas. Sin embargo, una vez más señala que detrás de esos grupos empresariales están ciudadanos albaneses que en el 2009 ingresaron al país bajo la fachada de inversionistas para comprar o crear firmas. Por eso la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas pidió formalmente al Ministerio de Agricultura que suspenda las licencias de exportación de compañías reincidentes en casos de narcóticos. Establecer una normativa que les permita una suspensión temporal y luego una definitiva relacionado a las constantes y recurrentes contaminaciones. Según la policía, esa medida se establecerá en un acuerdo ministerial que ambas instituciones están trabajando. Por ahora, el Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado, mientras prepara un informe al respecto y que será revelado la próxima semana. El último caso fue de una exportadora de Machala de la provincia de El Oro, implicada en el envío de 9,5 toneladas de droga, que salieron desde Puerto Bolívar y llegaron a un puerto en España, ocultas en un contenedor con cajas de banano. La mercancía fue decomisada en ese país por la alerta que dieron los agentes ecuatorianos, que durante ese año han podido incautar 16 toneladas de cocaína en 9 países, gracias al intercambio de información. Se retrasó el arribo de 137 vehículos blindados que adquirió el ejército ecuatoriano para operaciones antiterroristas, especialmente en la frontera con Colombia. Esta compra se la realizó a una empresa de Israel hace más de un año. Paul Romero con el informe.
Este mes estaba previsto que lleguen los primeros vehículos blindados que adquirió el ejército a la empresa Elbit System de Israel. Pero la guerra entre Ucrania y Rusia alteró la industria militar en el mundo. Esa fue una de las justificaciones de la empresa israelí para no entregar los primeros vehículos según fuentes militares. El año pasado, dentro del plan de modernización de las Fuerzas Armadas, el ejército compró 137 vehículos. Una parte son 4x4, equipados con ametralladoras, lanzagranadas. Otro grupo son 6x6, similares a estos, para trasladar más de 12 personas entrenadas para operaciones antiterroristas, especialmente en la frontera norte, en donde los grupos armados vinculados al narcotráfico han realizado varios atentados. Este fue el argumento del mando militar en 2022 para esta compra, en donde el Estado destinó más de $60 millones. Tienen protección contra minas, que como ustedes ven, especialmente en la frontera norte, últimamente hemos encontrado cantidad de minas que generan bastante daño, pero con estos vehículos vamos a tener mayor seguridad y vamos a poder ingresar a mayores lugares. No se conoce la nueva fecha para el arribo de los vehículos. Cuando lleguen se complementará el plan de modernización del parque automotor antiterrorista. Serán parte de una nueva brigada mecanizada que las Fuerzas Armadas crearán en Portoviejo. En diciembre se podría posesionar el nuevo presidente de la República según las previsiones del Consejo Electoral. La repetición de los comicios de asambleístas en el exterior también incide en el cambio de fecha. Patricio Díaz tiene los datos del calendario para los sufragios. La decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones en el exterior sí podría influir en la fecha en la que se posesionará el presidente de la República. El CNE esperaba como máximo tener los resultados del legislativo hasta el 26 de octubre y según la ley, 15 días después, es decir, el 10 de noviembre, se debían posesionar los asambleístas y el 15 de diciembre el nuevo presidente. Pero con la repetición de los comicios en el exterior, eso puede cambiar. Si la elección de legisladores coincide con la segunda vuelta, los resultados estarían en firme el 30 de noviembre. Y 15 días después se posesionaría la Asamblea. La Constitución también señala que el presidente de la República asumirá su gobierno 10 días después de la instalación del legislativo. El calendario del Consejo Nacional Electoral toma en cuenta los plazos máximos de los recursos ante el organismo y ante el Tribunal Contencioso Electoral. Las fechas variarían y serían menores si las organizaciones políticas no presentan impugnaciones ni objeciones a los resultados. Los candidatos continúan activos en las redes sociales en donde hablan de los planes de gobierno y también exponen sus actividades cotidianas. Hoy ambos presidenciables se desplazaron hasta Quito. Carla Delgado tiene el resumen de la jornada. Los candidatos no dejan de mostrarse en redes sociales. Con videos cortos explican sus planes de trabajo en caso de llegar a Carondelet. Encabezarán nuestras prioridades tanto para empleo. Daniel Noboa, por ejemplo, hoy se enfocó en las madres solteras, mientras que en las redes de Luisa González subieron extractos de 2 entrevistas que mantuvo en medios radiales, en donde expuso algunos temas, entre estos la seguridad social. Y como el tiempo de campaña es corto e inicia apenas el 24 de septiembre, prefieren adelantarse. Ambos mantuvieron agendas en Quito. La candidata correísta fue hasta una liga barrial en el sur de la capital y Daniel Noboa mantuvo reuniones privadas con microempresarios capitalinos. El Tribunal Contencioso Electoral inició una audiencia para resolver si confirma a Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachacutic o repite las elecciones internas de ese movimiento. Patricio Díaz informa. A la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral fueron convocados Guillermo Churuchumbi, quien busca se lo confirme como coordinador nacional de Pachacutic, y los miembros del Tribunal Electoral del movimiento, que en su mayoría piden se repitan las elecciones internas. La pugna nació en mayo, cuando en medio de gritos y empujones se realizó la elección del coordinador, acto que fue impugnado, y este miércoles el Tribunal Contencioso Electoral llamó a las partes para que presenten pruebas y testimonios. Churuchumbi llegó con sus simpatizantes y asegura tener los argumentos suficientes para que se lo confirme como el nuevo coordinador. Que actúen en derecho y en justicia, puesto que las elecciones internas del movimiento Pachacutic se desarrolló con absoluta transparencia, con procesos participativos y sobre todo con veeduría. Del lado del Tribunal Interno del Movimiento acudieron presencialmente Rafael Lucero y de manera virtual la vicepresidenta Jessica Castillo, que decidieron la repetición de la elección.
Esto tiene el respaldo de la dirigencia saliente, que cuestionó también la forma en la que se realizó la votación, desplazando a las autoridades del movimiento y del mismo tribunal. Se tomaron el Congreso y las elecciones fue dirigida por el presidente de la CONAIE, que esa es una legalidad, primeramente. Segundo, hubo alteraciones en el padrón electoral. Sin embargo, Santi asegura que si el contencioso da la razón a Churuchumbi, ellos cumplirán con lo dispuesto. Nosotros vamos a entregar los bienes inmuebles, todos los informes políticos, económicos y todo lo que existe en Pachacuti en las manos de él. Churuchumbi, en cambio, tiene otra posición si el tribunal no lo confirma como coordinador. Y en caso de no resolver, ya nos conocen cuál será nuestro actuar, nuestra decisión, puesto que también tenemos el derecho a la resistencia. El juez electoral Guillermo Ortega, días después de la audiencia, notificará a las partes sobre su resolución. Ecuador fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la ejecución extrajudicial del agricultor Jofre Aroca, ocurrida hace 22 años. La condena se ha cumplido, pero en parte. Tras 2 décadas, los policías responsables siguen libres y el Estado ecuatoriano debe reabrir el caso, como lo explica Hernán Higuera. En la página web de la Policía Nacional está publicado desde hace 3 días el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano por la ejecución extrajudicial de Jofre Aroca Palma, un joven agricultor guayaquileño de 21 años. Este fallo, que se dio hace 9 meses, está en proceso de cumplimiento. Es que la sentencia ordena que se repare económica y emocionalmente a la familia de la víctima, que el Estado ofrezca disculpas en un acto público y que se publique la sentencia, además de ordenar la reapertura judicial del caso. El caso Aroca Palma fue uno de los 118 que investigó la Comisión de la Verdad y consta en el informe como un abuso cometido por 4 miembros de la fuerza pública, 2 policías nacionales y 2 metropolitanos de Guayaquil. Ocurrió la madrugada del 27 de febrero del 2001 en esta esquina de las calles 17 y Alcedo en Guayaquil. Los policías hicieron un patrullaje por el lugar. Requisaron a un grupo de personas que libaban, entre las que estaba Jofre Aroca Palma. El subteniente Carlos Rivera Enríquez detuvo a Aroca y en un patrullero se lo llevaron a la explanada del Estadio de Barcelona. Allí, dicen las investigaciones de hace 2 décadas, el subteniente lo ejecutó. Y desde ahí, desde ese momento hasta la actualidad, que ya han pasado casi más de 21 años y todavía no hemos podido, a través de todos los gobiernos que han pasado desde aquel entonces hasta ahora, hayamos podido encontrar justicia. El oficial involucrado nunca reportó el hecho. Cuando el caso trascendió públicamente, la policía lo expulsó de sus filas. El ex subteniente Carlos Rivera Enríquez estuvo detenido en la cárcel 4 de Quito en el 2022. Fugó. Luego fue recapturado. Al permanecer 1 año sin sentencia, obtuvo su libertad. Luego la justicia lo sentenció a 8 años de cárcel, fallo que hasta hoy no se cumple. Los padres de la víctima, Winston Aroca y Perla Palma, lucharon durante 2 décadas por el esclarecimiento del tema. Los 2 fallecieron en la pandemia. Se ha logrado algo y seguimos esperando a que por lo menos el culpable tenga que pagar por lo que hizo. El caso Aroca versus el Estado ecuatoriano está en la última fase de cumplimiento de la sentencia. Ya se ha indemnizado a los familiares con $150,000. En Manaví hay problemas en la distribución de agua desde el acueducto La Esperanza a los 3 municipios que se sirven de líquido natural para potabilizar. El cantón más afectado es Montecristi. La medida emergente de entregar el líquido por tanqueros no logra abastecer la demanda de sus 120,000 habitantes. En la ciudadela 23 de octubre de Montecristi, los portales de las viviendas lucen con tanques vacíos. Los pocos vecinos que tienen cisternas prestan un balde a quienes ya no cuentan con reservas. Esto pasa mientras esperan que los tanqueros lleguen a dejar el agua que envía gratis el municipio o que vehículos particulares les vendan, aunque ya no a $1 como antes de la escasez. Víctor Mero cuenta que va gastando $200 desde mediados de julio para poder tener agua en su casa. 7, 8 tanqueros hasta el momento desde que se fue el
líquido vital. Tenemos más de un mes que ya no tenemos agua. El alcalde de Montecristi, Jonathan Toro, explica que tienen 10 tanqueros para la distribución de agua, pero es insuficiente para abastecer a 120.000 habitantes. Para potabilizar, Montecristi necesita 7.000 metros cúbicos diarios de líquido natural que se capta desde el acueducto La Esperanza. Sin embargo, ahora reciben menos de 2.000 metros cúbicos por jornada, algo que también afecta a sus vecinos de los cantones Jaramijó y Manta. Cuando venga el fenómeno del Niño, van a colapsar los sistemas de Casalagarto y Ceibal, y en ese momento 500.000 de personas aproximadamente en estos cantones nos vamos a quedar sin agua. El acueducto era parte del fallido proyecto de la refinería. Nace desde la represa La Esperanza del Cantón Bolívar y llega hasta el Aromo en Manta. Su trayecto de 93 kilómetros ha sido aprovechado por 7.000 familias para el riego agrícola y también por Manta, Montecristi y Jaramijó para potabilizar. De las 6 bombas se usan actualmente 2 con una tercera de emergencia que impulsan 80.000 metros cúbicos de agua cada día por el acueducto. Las 3 bombas restantes necesitan repuestos para su mecanismo electrónico, un presupuesto no contemplado en el proceso de liquidación de la empresa de la refinería. Para solo repuestos a $1,5 millones y se necesitan 5.200.000 al día de hoy para pagar la cuenta pendiente de energía eléctrica. Mientras se define quiénes asumen los costos, por lo pronto seguirán trabajando con la capacidad actual. En un recorrido con el gobernador de Manabí, alcaldes y agricultores anunciaron que habrá horarios para el abastecimiento desde el acueducto. Con esta medida se espera que los cantones puedan contar con el nivel de agua suficiente que les permita potabilizar y dar con regularidad el servicio a sus poblaciones. El proyecto minero Loma Larga fue suspendido por una sentencia de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia de la SUAY. Para retomarlo, el Estado deberá llevar a cabo una consulta previa. La empresa operadora del proyecto aseguró que va a colaborar con el gobierno, como lo informa Luisa María Heredia. Un segundo proyecto minero fue frenado en Cuenca. Se trata de Loma Larga, antes conocido como Quinzacocha. La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de Azuay dispuso la paralización luego de concluir que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada que debe hacer el Estado antes de la concesión. De esta forma se ratificó en segunda instancia una sentencia dictada en julio de 2022 en respuesta a la acción de protección presentada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la Azuay en contra del Ministerio del Ambiente. La Corte ordenó 4 medidas de reparación previo a continuar con los trámites administrativos para las siguientes fases del proyecto. El Ministerio presenta informes sobre el estado actual del Área Nacional de Recreación de Quinzacocha, que está junto a Loma Larga, y otro que aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua. También que se haga una consulta ambiental previo a la emisión de una licencia y que se realice la consulta previa. Mandan a hacer la consulta previa, libre e informada, cuando del propio expediente se desprende de que no hay comunidades indígenas en la zona donde se está prevista desarrollar el proyecto minero. La empresa concesionaria de origen canadiense emitió un comunicado para informar que la consulta ya ha sido planificada como parte del desarrollo del proyecto y asegura que seguirá implementando los más altos estándares aplicables para la protección ambiental y colaborará con el gobierno para delinear los próximos pasos para las actividades de consulta. Loma Larga está situado entre 3.600 y 3.960 metros sobre el nivel del mar. En el área se estima que hay más de 33.000 toneladas de cobre, 326.000 de plata y 80.000 de oro. Los 2 oficiales de la policía que investigaron el caso León de Troya solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señala que son amenazados tras los informes que realizaron sobre la presencia de la mafia albanesa en Ecuador. Paul Romero con más de este tema. La solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue presentada por los oficiales José Luis Erazo y Rodney Rengel con el carácter de urgente. Ellos investigaron el caso León de Troya sobre la presencia de la mafia albanesa en Ecuador y los presuntos vínculos con Rubén Cherres, asesinado en abril de 2023. Ante la comisión, los peticionarios señalan que después de los informes empezaron las amenazas a su integridad. Por eso es que frente a esa ausencia de protección y frente a ese hostigamiento hemos tenido que acudir al organismo internacional para pedir este auxilio, ¿no?
la evidencia histórica nos demuestra que la gente que tuvo relación con este tema o están asesinados o están fuera del país. El comandante de la policía rechazó la petición de medidas cautelares. Señaló que los 2 agentes fueron trasladados a unidades menos conflictivas y que tienen protección. El coronel Erazo cuenta con protección de 4 policías. El día de hoy se le aumentó a 2 policías más. Y lo que sí debo ratificar es que él es un servidor policial que está cumpliendo las funciones que le competen como policía en servicio activo. Adicionalmente se le da todo el resguardo que necesita y se va a incrementar en medida del análisis de riesgo. La Fiscalía reabrió el caso León de Troya en abril de este año y está en investigación. Atentado en un taller mecánico de la prefectura de Esmeraldas este miércoles. 6 vehículos de esa entidad resultaron afectados. El hecho ocurre 12 días después de otro ataque en el que 8 carros tuvieron daños. 3 camionetas incineradas y 3 vehículos pesados con daños es el saldo de un atentado registrado a las 4 de la mañana de este miércoles en el taller mecánico de la prefectura de Esmeraldas, ubicado en la parroquia San Mateo. Según información preliminar, hombres irrumpieron en el sitio y con canecas en mano, rociaron combustible sobre los carros y lanzaron un explosivo, el cual al detonar causó un incendio. Las pérdidas económicas superarían los $150,000. En el lugar estaban 2 guardias de seguridad, quienes luego del estallido observaron cómo 3 vehículos huyeron del sitio. Durante la mañana, la policía halló un taxi y un auto negro abandonados en la vía Carlos Concha, que conecta el sur con el centro de la ciudad, y que habrían sido robados para cometer el ataque. En un comunicado publicado en redes sociales, la prefectura rechazó el hecho violento. Este sería el segundo atentado contra la institución en 12 días, pues el 18 de agosto pasado, delincuentes lanzaron explosivos a las oficinas principales de la prefectura, dejando 8 vehículos afectados. Desde esa fecha, el edificio está vallado y con custodia policial. Por primera vez en el país, una persona fue sentenciada a prisión por maltratar a un animal. La acusada ahorcó a un perro en noviembre del año pasado y este martes un juez penal la condenó a 3 años de cárcel. Rafael Hermida cuenta más de este caso. El 17 de noviembre del 2022, este video se viralizó en redes sociales. Era una mujer que sostenía una cuerda de donde colgaba Spike, un husky de 1 año y 7 meses de edad. El hecho ocurrido en la Argelia, sur de Quito, causó conmoción y organismos de defensa de los animales se unieron en favor de Spike y su familia. Este martes, un juez penal del sur de Quito sentenció a la mujer a 3 años de prisión. Pudimos demostrar con todas las pruebas que no fue solo un mero hecho de maltrato animal, sino fue asesinato a un animal de compañía y lo demostramos. El sufrimiento fue post-mortem, es decir, se demostró el agravante y por eso tiene el máximo de la pena. Pero además otorgó medidas de reparación integral. La atención psicológica a esta persona, ya que no es la primera vez que mata perros, disculpas públicas y reconocimiento público de los hechos. Esta sentencia podrá ser apelada por la defensa de la acusada, que ya inició una acción legal. Organismos de rescate animal afirman que este caso marca un precedente en el país. Este es el primer caso en el que se otorga la pena máxima por maltrato animal. En otros procesos, solo se han logrado multas económicas y sentencias a horas de trabajo comunitario. Los bomberos trabajan para apagar varios incendios forestales en Quito. 2 iniciaron este martes en las parroquias de Pifo y Puéllaro. Fabiola Santana informa la situación en varios espacios verdes de la capital. Los bomberos de Quito trabajan en 6 frentes para sofocar el incendio en el sector Alchipichí, en Puéllaro, parroquia rural de Quito. Por la dificultad del terreno, los vehículos de emergencia no han podido ingresar. 50 efectivos trabajan manualmente para controlar las llamas. Un helicóptero y un dron sobrevuelan la zona y realizan mediciones térmicas. Además, se instaló un puesto de mando unificado para atender cualquier complicación. Lo que prácticamente nosotros hemos evitado es que contaminen viviendas. Este, al igual que el de Chaupi Molino en Pifo, están activos desde el martes. No existen llamas, pero el viento ha dificultado las tareas de extinción. La tarde de este miércoles también se activó otra emergencia en el Cañón del Chiche. Por la cantidad de humo, el Cuerpo de Bomberos de Quito pidió circular con precaución por la Ruta Viva y sus alrededores. Lo mismo para quienes circulan por el peaje de Oyacoto, donde hay otra quema forestal. Los incendios en el sector El
El Quinche y San Juan de Calderón fueron controlados al final de la tarde. El fuego en Puéllaro y Pifo llevan más de 24 horas. Hoy arrancó el Festival de Cine de Venecia con 23 películas que buscan el León de Oro. Y para los amantes de la naturaleza, el Jardín Botánico de Quito abrirá de forma gratuita. Estefanía Arias con más detalles. Por el mes de las artes, el Jardín Botánico de Quito abre sus puertas de forma gratuita. Los visitantes podrán acceder al sitio los días miércoles 30 y jueves 31, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Este espacio natural cuenta con especies de los principales ecosistemas del país, como humedales de la sierra, bosque nublado y matorral seco, además de invernaderos. El Festival de Cine de Venecia, uno de los acontecimientos más prestigiosos de la industria cinematográfica mundial, arrancó hoy en el Lido. La película Comandante del director italiano Edoardo De Angelis abrió esta edición número 80. Entre los filmes participantes también están Maestro, de Bradley Cooper, y Priscilla, de Sofía Coppola, que cuentan la historia de la única esposa del considerado por muchos como el rey del rock and roll, Elvis Presley. Son 23 películas nominadas al León de Oro en el festival, que terminará el 9 de septiembre.